A partir del conflicto del Pacífico, iniciado en 1879, primero con la participación de Bolivia y Chile, se conformó la Alianza Peruano-Boliviana en contra de Chile. Las relaciones que tuvo el país con la gran potencia que conocemos hoy en día, como lo es Estados Unidos, fueron muy lejos de ser algo amistosas. Los diplomáticos estadounidenses intentaron vanamente lograr un acercamiento entre las autoridades chilenas. Después, por el año 1890, ya finalizada la guerra con los vecinos, reformas del presidente de ese entonces, José Manuel Balmaceda Fernández, impulsó medidas para poder controlar la producción de las salitreras, lo que provocó un estallido de la posición de los intereses económicos. Esto en su gran mayoría manejada por países extranjeros, sumada a la posición chilena que estaba en contra del presidente, emitió el Congreso un voto de censura en contra del ministro de Hacienda, pero el presidente no lo quiso destituir, provocando que las hostilidades aumenten paso a paso. Con el aumento de la inestabilidad del gobierno, gran parte del Congreso firmó un acta para declarar la deposición del cargo al presidente de la República. Balmaceda hizo lo mismo, haciendo un manifiesto que trataba de justificar su resolución de no convocar al Congreso y seguir siendo gobernante sin la aprobación de las leyes. Esto provocó que los dos poderes del Estado estén en un mano a mano que ambos creían tener la razón. No nos vamos a meter mucho en ese tema político, pero la Armada chilena salió al Congreso mientras que el ejército apoyó al presidente, dando origen a la Guerra Civil Chilena. Los que apoyaban a las multinacionales salitreras, muchos partidarios del Congreso, compraron armamento en Europa y especialmente en Estados Unidos. Pero el secretario había preparado varias veces una campaña naval en contra de Chile. Al estar ocupadas las provincias del norte chileno, la Junta de Gobierno no podía aumentar la capacidad de fuerza debido a la falta de armas, por lo que Ricardo Lindsay, un político radical y abogado, fue designado como agente secreto para adquirir armas en Estados Unidos para apoyar la revolución. Compró más de 5.000 fusiles y más de 2.000 cajas de municiones. En abril de 1891, un buque mercante hecho en Reino Unido partió primero rumbo hacia las Islas Galápagos para aprovisionarse de carbón, para luego ir a California, donde el crucero Esmeralda lo escoltó hasta su regreso a Chile. Agentes de Balmaceda lograron convencer a las autoridades estadounidenses para poder impedir la salida del buque. La Armada de los Estados Unidos ordenó la captura de este buque. Con un crucero de la Armada salió en su búsqueda con órdenes de pararlo y usar la fuerza si fuera necesaria, aunque el buque logró escapar y entró en el puerto de Iquique el 3 de junio de 1891. El crucero estadounidense llegó un día después al puerto. Esto pudo terminar en algo peor, pero los congresistas aceptaron la petición de Estados Unidos de que el buque cargado con armas tuviera que volver a California escoltado por el Charleston. Luego el buque chileno fue liberado después de finalizada la guerra civil. El crucero Baltimore en el mar chileno. El gobierno de Balmaceda solicitó el apoyo de la Armada de Estados Unidos, así que accedió movilizando el crucero Baltimore, que era un crucero de clase C, teniendo una tripulación de 36 oficiales y más de 350 marineros. Llegó en abril de 1891 para defender a las personas estadounidenses que vivían en Chile. Desde el año 1891 ejercía el cargo de ministro plenipotenciario de los Estados Unidos en Chile Patrick Egan, que era un irlandés que había escapado de la justicia británica. El rencor que tenía en contra de los ingleses hizo sospechar a la prensa estadounidense de que si era un buen diplomático en Chile, al tener tan buenas relaciones con los ingleses. Egan informaba al secretario de Estado que si perdía el gobierno balmacedista iba a tener consecuencias graves en Estados Unidos, por lo que buscaba la forma de fomentar la participación en el conflicto. El 16 de octubre, muchos tripulantes del crucero Baltimore podían salir a divertirse
por lo que muchos se dirigieron hacia un bar, por lo que aproximadamente a las 18 horas comenzó un conflicto entre civiles chilenos y marineros estadounidenses, por lo que dos marineros del crucero hirieron a un civil, por lo que la policía intervino y al llevar al herido para recibir atención, recibió un disparo de origen desconocido, por lo que Estados Unidos ordenó iniciar inmediatamente una investigación para aclarar la situación. De por sí, la relación ya era tensa y esto solo hizo que la temperatura subiera más. Estados Unidos estuvo cerca de intervenir en Chile, incluso el gobierno argentino ofreció apoyo de ser necesario. El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina aprovechó la oportunidad de presentar al gobierno chileno por primera vez las diferencias interpretativas del Tratado de 1881, que luego iban a conducir al Protocolo del Tratado de Límites de 1983. La Argentina estuvo a favor de Estados Unidos y esto está comprobado en el libro de Historia General de las Relaciones Exteriores de la República Argentina. Ceballos señaló las ventajas de Antofagasta para las operaciones de los estadounidenses, por lo que ofreció abastecimiento para dicha región, además de proporcionar lista del armamento que tenía el gobierno de Balmaceda, y obviamente también no se negó la ayuda material de ser necesaria. Como aún había una controversia pendiente por la provincia de Misiones entre Argentina y Brasil estaba dispuesto a aliarse con Chile en caso de que Argentina haga acciones en contra de Chile. Una división naval estadounidense estuvo en el puerto de La Plata, en Argentina, con una orden de navegar hasta Chile, pero esta expedición no levó anclas por intervención de Brasil, con la razón de que esto sería una provocación a una nación sudamericana, por lo que heriría el sentimiento solidario de América del Sur. El presidente estadounidense demandó una reparación por los tripulantes del Baltimore, pero el gobierno chileno no respondió mientras el proceso judicial y el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos solicitó prudencia y paciencia por los hechos. En diciembre de 1891, el presidente en un discurso anual con los congresistas de Washington criticaron al ministro de Relaciones Exteriores de Chile por presentar argumentos poco sólidos y amigables con el país norteamericano. Muchos funcionarios de alto mando apoyaron el sentimiento de querer atacar a Chile y Egan intensificó las acciones de espionaje. Esperando la sentencia de la corte, el Baltimore zarpó del puerto de Valparaíso con destino a San Francisco. Con esto el presidente norteamericano detuvo las hostilidades contra Chile, pero la resolución de la corte chilena acusó a 3 chilenos y a un marinero estadounidense por las acciones en el incidente. Unas semanas después, el presidente Jorge Montt solicitó que Egan sea destituido como representante en el país, pero esta solicitud no tuvo respuesta porque el presidente de Estados Unidos envió nuevamente un mensaje diciendo que las acusaciones de la corte habían sido un ataque a marineros del crucero, por lo que se negó a discutir la destitución de Egan y demandó una disculpa apropiada y reparación adecuada por los daños hechos a los marineros del Baltimore. En enero de 1892, Chile recibió a varios diplomáticos de países europeos, informando de que Estados Unidos estaba preparando un ataque masivo por el mar hacia Chile. Con esta amenaza, Chile dio un cambio drástico hacia su política exterior. Se reemplazó al ministro de Relaciones Exteriores por Luis Pereira Cotapos, que tenía un espíritu más negociador, por lo que se reunió con Egan de forma amigable y la policía secreta fue retirada de la legación de Estados Unidos y los refugiados balmacedistas fueron autorizados a abandonar el país sin ser detenidos. El gobierno chileno ofreció la suma de $75.000 a las familias de los 2 tripulantes y de los heridos. Es ahí cuando el presidente aceptó las disculpas de Chile, por las que las relaciones volvieron a la normalidad. Y es así, amigos, que Estados Unidos y Chile iban a tener un conflicto bélico, pero se logró llevar la paz a cabo. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el próximo.